Otra tendencia relevante de ayer es que varios exuniformados fueron electos como nuevas autoridades en el Congreso, reflejando un giro del electorado hacia rostros vinculados al orden público. Desde un ex general del Ejército hasta un carabinero absuelto por el caso Pío Nono lograron escaños con alza en la votación popular. General de División Cristian Vial Macherata. Su nombre se consolidó en la escena nacional tras dirigir una mirada desafiante hacia el presidente Boric en plena parada militar de 2022. Solicito su autorización para iniciar la gran parada militar. Un gesto cargado de simbolismo que proyectó el perfil republicano de Cristian Vial, en ese entonces general del Ejército y quien este domingo ganó un escaño en el Congreso, convirtiéndose senador del Maule. Hemos levantado un diagnóstico bastante preciso de lo que necesitan, de lo que sueñan los maulinos. Entonces, en esa conexión también veíamos que podíamos ser ratificados con una alta mayoría. Nunca un 20%, esa es la verdad. Con casi 130.000 votos, Vial se instaló como la tercera mayoría nacional y con él, expertos dicen, se confirma una tendencia que viene creciendo en el electorado, la presencia de exuniformados en la política chilena. La razón que hay detrás, ¿no es cierto?, es que ellos lograron sintonizar de mejor manera con esta demanda de orden. El Partido Republicano, el Nacional Libertario, donde compitieron, o los cupos que compitieron, la mayoría de exuniformados, de alguna manera representaba eso. Se acabó la tibieza y la ambigüedad. Enrique Basaletti, otro nombre conocido en el mundo policial, también logró capitalizar el giro de los votantes hacia figuras con experiencia en el orden público. El ex general de Carabineros llegará al Congreso en marzo con cupo republicano. Mucha gente tiene caricaturas, ¿no? Por ejemplo, claro. Carabineros, así me acuerdo del buenos días, buenas tardes, como si los carabineros fuéramos solo eso. Y en verdad que uno a través de nuestras carreras tenemos que estudiar muchísimo. Esos son elementos que la gente ha ido reconociendo, fíjate, y en buena hora. Recordado por su rol durante el estallido social, Basaletti hizo noticia por cuestionadas declaraciones. Y es que, por ejemplo, en aquellos años de protestas, comparó el uso de escopetas antimotines con tratamientos contra el cáncer. En el ejercicio del uso de esas herramientas médicas se matan células buenas y células malas, porque es el riesgo que se somete cuando se usan herramientas como las armas de fuego. Desafortunada frase por la que eso sí pidió disculpas e impulsó una primera campaña política como alcalde de Maipú en 2024, donde perdió frente a Tomás Bodanovich. Hoy, dejando atrás aquella derrota, celebra su consagración como diputado del Distrito 8. Nadie apuesta a que tengamos una bancada militar y esas cosas que se dicen, sino que aprovechar décadas de experiencia, de conocimiento, de liderazgo al servicio de las políticas públicas. Esto no se trata de traer el mundo militar a la política. A este fenómeno de exuniformados en la política se suma también un tercer nombre, Sebastián Zamora. Se trata del ex carabinero absuelto en 2024 por el caso Pío Nono, donde se le acusó de empujar a un joven al río Mapocho durante las manifestaciones de 2020. Todo lo que represente orden, seguridad, es lo que de alguna manera se vio favorecido ayer en las urnas o de alguna manera apoyado ayer en las urnas. Son los 3 casos de exuniformados que lograron abrirse paso al Congreso, reflejando que la seguridad sigue siendo una bandera con amplio respaldo ciudadano. Elecciones que dejaron además muchas cifras, datos interesantes. Por ejemplo, ¿sabía usted que esta votación fue la que tuvo mayor participación en la historia de nuestro país? Claro, porque los datos oficiales muestran que más de 13 millones de personas fueron a votar en el día de ayer. La mayoría de ellos optó por una de las 8 opciones en la papeleta presidencial, pero en la parlamentaria parece que había bastante menos información y un gran porcentaje de votos nulos y blancos. 5, José Antonio Cast. Janet Jara. Jara. Cast. Cast. Jara. José Antonio Cast. Janet Jara. Este fue el momento más importante de la jornada de este domingo. La votación y, claro, los resultados.
Esta ha sido la elección con la participación electoral más alta de la historia del país. Así es, este domingo y con voto obligatorio. Nunca en la historia de Chile se había registrado tal cantidad de sufragios. Más de 13 millones de personas votaron dentro y fuera del país, lo que representa un 85,4% del total de los votantes. Son por lo menos 2 cuadras de fila para poder solo ingresar al local de votación. Prueba de ellos son las extensas filas que se registraron, todo para plasmar la decisión al interior de la Cámara Secreta, decisión que hoy la conocimos con mayor detalle. Los 3 diputados más votados pertenecen a diferentes distritos. El tercer lugar, con mayor cantidad de votos, lo obtuvo el nuevo diputado electo Gustavo Gatica. El segundo, la reelecta diputada Pamela Giles. Y el más votado fue Daniel Manucheri. Y el pueblo habló y nos dio un tremendo y contundente respaldo. Y nos ha transformado hoy día en los más votados de este país. Evidentemente nosotros creemos que cuando uno enfrenta con coraje a aquellos que otros callan, la ciudadanía sabe reconocerlo. Es cierto, han habido primeras mayorías, pero en la Cámara de Diputados esas nuevas, lo que se ha producido es una renovación muy grande, ¿no? También, ¿por qué? Porque los partidos que entran son nuevos. Hoy día tenemos diputados del Partido Nacional Libertario, una nueva fuerza política. El PDG entró con 14 diputados. Por el lado del Senado, los más votados no pertenecían precisamente a la sala. De hecho, el tercer lugar lo ocupó Cristian Vial, ex militar que obtuvo mayoría en la región del Maule. En segundo lugar, el diputado Andrés Longton. Y la más votada fue Carol Cariola, diputada que también pasará al Senado. Estos 2 últimos representan a la región de Valparaíso. Nulo. Los votos nulos y blancos son muy pocos en la elección presidencial. La gente hizo voto efectivo, se llamando así, en la elección presidencial y le costó mucho, quizás por la cantidad de candidaturas o por el desconocimiento, elegir en la otra elección. Según datos del CERVEL, entre los votos de diputados y senadores se registró más de un 20% de votos nulos y un 13% de blancos. Pero en cuanto al voto presidencial, solo hubo un 2% de sufragios nulos y un 1% de blancos. Una elección que reconfigura ambas cámaras en el Congreso tras los resultados obtenidos durante este domingo de votación. Hay muchas caras nuevas que llegan al Congreso desde marzo del próximo año y el reverso de la moneda, claro, es que varios parlamentarios emblemáticos con una gran trayectoria política han quedado finalmente fuera del próximo Parlamento. Entre ellos, por ejemplo, José Miguel Insulza o Jaime Naranjo, el actual presidente de la Cámara Baja, también son algunos de los nombres que se despiden en marzo. Así vacíos estuvieron este lunes algunos puestos en medio de la sesión de sala de la Cámara que discutía la ley de presupuestos. ¿Qué tienen en común los dueños de estos asientos? Varios de ellos tendrán que dejar el Congreso en marzo. Son los rostros de la derrota tras las elecciones parlamentarias, los que no lograron reelegirse a pesar de su historia, de su experiencia y de ser figuras significativas en sus partidos. Algunos dicen que está viejo. Es cierto, su carnet dice eso, pero no su pasión. Así fue su campaña, resaltando su experiencia y, cómo no, si fue canciller, ministro del Interior, secretario general de la OEA y agente chileno ante la Haya. Mucho tiempo ha estado en la política el socialista José Miguel Insulza, quien llegó al Senado en 2018 y quería seguir en el cargo hasta 2034. Sí, lo hubiese hecho hasta los 90 años, pero sus votantes esta vez no lo acompañaron. Él era senador, iba a la reelección, pero por una circunscripción distinta. Era senador por Arica y Parinacota y después se cambia a la región de Valparaíso. Y un poco también lo que pasó es que ese nicho que ocupaba Isabel Allende quedó bastante desocupado en materia de votos. ¿Se arrepiente de su declaración o no? No, yo me arrepiento con el cura de mi parroquia. Su paso por la Cámara estuvo lleno de polémicas. Estas imágenes muestran el día en que la diputada María Luisa Cordero regresó al Congreso tras haber sido desaforada por estos dichos de poca empatía hacia la senadora Fabiola Campillay. La señora Campillay, que se descubrió que ve
¿Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna? Fue una tras otra. Si hay alguien que no se suicida, son los esquizofrénicos. Los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar. La Independiente, con cupo de RN, terminó perdiendo la reelección por el Distrito 10 con solo 14.000 votos. Se le recordará por haber protagonizado el discurso más largo que haya tenido el Congreso en su historia. Medio ambiente en Latinoamérica y el Caribe. Gracias. Vamos, compañero. 8 de noviembre de 2021, la Cámara votaba la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Ahí estuvo el diputado socialista Jaime Naranjo hablando y hablando durante 15 horas. Todo para que Giorgio Jackson, quien aseguraba el voto para la aprobación del libelo, alcanzara a llegar al hemiciclo. He dicho, señor presidente. Esta vez iba por un cupo en el Senado, pero no le fue bien. Se peleó con la presidenta de su partido. La Federación Regionalista Verde Social lo acogió, pero solo obtuvo 28.000 votos. Y agradecerle a los candidatos también que perdieron, de Chile Vamos. Lo decía con especial sentir, porque uno de los candidatos que perdió fue precisamente su hijo. La apuesta de la UDI era que el diputado Juan Antonio Coloma ocupara el cupo de su padre en el Senado. Sin embargo, obtuvo 47.000 sufragios que no le alcanzaron. Y si de derrota se trata, el mismísimo presidente de la Cámara se despide junto a toda su testera. Al RN José Miguel Castro, al DC Eric Aedo y al independiente Gaspar Rivas no le alcanzaron los votos. Tampoco a destacadas figuras como Carmen Hertz y Hugo Gutiérrez del PC y Luce Bensperger y Pepa Hoffman de la UDI. Muestran que la experiencia en este caso no fue una condición habilitante para ser reelecto. Las preferencias estuvieron más bien orientadas a partidos y a candidatos que no necesariamente eran ideologizados y que tampoco gozaban de buena experiencia. Tampoco les fue bien a figuras relevantes que postulaban por primera vez a un escaño. Es el caso del exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y la expresidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. Son los históricos y los que querían hacer historia los que se despiden. Los que hoy masticaron la dura derrota, apellidos que ya no se pronunciarán en las sesiones de sala. Quizás hasta nuevo aviso.